A ver, un minuto. ¿Ya pueden ver las diapositivas? Sí, Miss. Sí. Ok, ya está. Ya chicos, entonces empecemos. A ver, en la clase de hoy vamos a hablar, perdón, vamos a hablar de lo que es la contaminación aérea. Bueno, este tema, pues definitivamente, pues afecta, es una contaminación ambiental que afecta a la salud, ¿no? Tanto de países desarrollados como de países en vías de desarrollo, ¿no? Esto es algo que aqueja mundialmente, ¿no? Vemos el caso de China, que tenemos que el aire es bastante contaminado en China y bueno, hay días en los que ellos se dedican a hacer como una limpieza del aire, ¿no? Y esto es algo que se ve en el día a día. Ahora, hay casos también, por ejemplo, en la India, que también la contaminación aérea es bastante fuerte, pero vemos que el contraste es, pues, bueno, la India es un país, pues, en vías de desarrollo y, bueno, China, pues, es una potencia, ¿no? Entonces, ahí vemos de que esto es un tema para todos, ¿no? De igual manera, normalmente, pues, la contaminación, hay mayor contaminación aérea, mayor tendencia a que esto pueda agravarse, sobre todo cuando hay mayor humedad y entre otras cosas, ¿no? Entonces, ahora veamos algunos datos, algunas cifras sobre este tema. Primero, según datos de la OMS, 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado, lo que es motivo de muerte de 7 millones de personas al año. Más del 50% de las muertes por neumonía en menores de 5 años son causadas por partículas inhaladas en interiores con aire contaminado. Ahora, la contaminación del aire ambiental por sí sola provocó aproximadamente 4.2 millones de muertes en el 2016, mientras que la contaminación del aire doméstico, originada por la cocción de alimentos con combustibles y tecnologías contaminantes, causó unos 3.8 millones de muertes en el mismo periodo. Esta mortalidad se debe a la exposición a partículas pequeñas de 2.5 micrones o menos de diámetro, que es las PM2.5 según la legislación, bueno, que causan enfermedades cardiovasculares, respiratorias y el cáncer. Entonces, definitivamente mediante la disminución de los niveles de la contaminación del aire, pues se puede reducir la carga de la morbilidad derivada a esto, bueno, a distintos actores como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, el cáncer de pulmón, las neumopatías, el asma, por ejemplo. Entonces, cuanto más bajos sean los niveles de contaminación, pues el aire será mejor y bueno, la salud de las personas pues también, ¿no? Esto pues en un largo o mediano plazo. Ahora, bueno, el porcentaje de funciones. No sé quién tiene el micro prendido, por favor apáguelo, se escucha un sonido de fondo. A ver, apague su micro, por favor, no sé quién tiene el micro prendido. Ya. Entonces, en cuanto al porcentaje de funciones, vemos que el 27% se debe a neumonía, el 18% a accidentes cerebrovasculares, el 27% a cardiopatías isquémicas, el 20% a neumopatías obstructivas crónicas y el 8% a cáncer de pulmón. Todos ellos son atribuibles a la exposición al aire de interiores contaminados. No se dice que un 91% de las defunciones prematuras se producen en países de bajos y medianos ingresos, como por ejemplo en países como en el Asia sudoriental o en el Pacífico occidental. Entonces, ahora vamos a hablar, vemos en la imagen que va sobre la Gran Niebla de Londres. Esto fue un evento de contaminación ambiental que se produjo en 1952. ¿Cuál fue el problema? Pues debido a que en esta época, pues justo fue en la época de invierno, que las temperaturas pues eran bastante bajas, entonces las personas en sus casas pues quemaban el carbón en las chimeneas para calentarse, ¿no? Bueno, esto justo fue post Segunda Guerra Mundial, donde pues la calidad del carbón que ellos que tenían pues era de mala calidad, ¿no? Porque obviamente la economía estaba en una pequeña crisis económica, pues, ¿no? Donde todavía no estaba bien restablecida su economía, entonces pues el carbón que tenían era de baja calidad y este carbón lo que ocasionaba era pues de que se emitan
dióxido de azufre, ¿no? Producto de la quema del carbón. Entonces, este dióxido de azufre, sumado pues a la humedad, a que no había viento, etcétera, bueno, se formaron partículas del ácido sulfúrico y pues esto llegó a matar a muchas personas, ¿no? Se dice que esta niebla, así como vemos en la imagen, duró durante unos 4 a 5 días en Londres y durante estos 5 días murieron alrededor de 4.000 personas. Y ya el saldo total que se contabiliza a raíz de esto son 12.000 personas, ¿no? Entonces, a raíz de esto es que recién se empezó a hacer algunas legislaciones con respecto al tema. Por ejemplo, que se aprobó la Ley del Aire Limpio en 1956, donde pues ya se tomó más importancia el tema medioambiental, ¿no? En esa época no era muy importante, digamos, habían otros temas que se estaban tocando donde el medio ambiente no era tan importante como lo es ahora, ¿no? Ahora sabemos cuán importante es cuidarlo, hay mayor legislación, mayor regulación sobre el tema, pero en esa época no tanto, ¿no? Entonces ahí es donde se empezó con la primera ley del aire limpio. Y bueno, todavía este evento se considera como uno de los peores eventos, o se considera el peor fenómeno de contaminación atmosférica de la historia europea, ¿no? A causa de la contaminación ambiental. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a normativas? Tenemos las directrices de la OMS sobre la calidad del aire de interiores, sobre la quema de combustibles en los hogares, ¿no? Entonces, bueno, estas directrices es donde se formulan recomendaciones técnicas sobre las condiciones adecuadas para el uso de combustibles y tecnologías en las viviendas. Y bueno, según un estudio del 2016, se dice que el 91% de la población vivía en lugares donde no se respetaban estas directrices, ¿no? Esto también debido a distintos factores, ¿no? Como les digo, hay países pues en vías de desarrollo donde hay temas más importantes que tratar, hay países que todavía están tratando temas de hambruna, pues de enfermedades locales, etcétera. Entonces, es por ello que pues no se toman tanto interés con otros temas ambientales. Ahora, a nivel país, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire, que es el Decreto Supremo número 74 del 2001 de la PCM. Este es el reglamento que rige a nivel nacional sobre donde te establecen los límites para algunos contaminantes, ¿no? Por ejemplo, puede ser para el dióxido de azufre, el límite para el Chicos, tengo un problema con las diapositivas. Voy a intentar compartirlo en PDF y para que no se salga. Esperen un momento.
Chicos, ahora sí pueden ver las diapositivas. Sí, doctora. Yo, ok. Es que tengo un problema con las diapositivas que, bueno, para mí se me cierran y, bueno, ustedes creo que las pueden ver, pero yo no puedo verlas. Entonces, bueno, esto ya me ha pasado justo el día de ayer. Entonces, ahora, bueno, me cambié. ¿Cuál es el problema realmente?
Chicos, ¿se me escucha? Sí, doctora. Ok, este dispositivo no tiene muy buen audio, así que bueno, voy a tratar de hablar fuerte para que me escuchen porque no sé qué pasa con los demás. Ok, permítanme, voy a compartir los dispositivos. Ya. A ver, ahora sí. Bueno, esperemos que no vuelva a haber problemas. A ver. Listo, nos quedamos aquí. Entonces, estábamos hablando sobre la normativa. Les decía que este es el reglamento de calidad ambiental que rige a nivel país, pues y en este reglamento, pues quienes son los que están, los actores que se encargan pues de legislar ello, pues no solamente es el Ministerio del Ambiente, sino también el Ministerio de Salud, de Transportes, Energía y Minas, de Vivienda, etcétera. Entonces son todo un grupo de ministros, pues, los que se encargan, de ministerios que se encargan de que este reglamento pues esté pues actualizado, que tenga, que cumple con la normativa internacional hasta cierto punto. Entonces, bueno, de eso se trata esta normativa, es la que tenemos a nivel país. Ahora, entonces, ¿por qué es importante la calidad del aire? Como ya hemos visto, pues en la tasa de mortalidad y la tasa pues, de enfermedades que se dan a raíz de estos problemas ambientales, pues es alta, ¿no? Entonces, la calidad del aire pues tiene que ser mucho mejor en los hospitales, porque ya sabemos que estamos hablando con pacientes que tienen problemas, que tienen algunas infecciones, que ellos mismos generan algunas patologías que de por sí ya pues contaminan el aire en el ambiente. Entonces es importante pues mantener una buena calidad en el aire, ¿no? Va de la mano también de las barreras de protección secundarias, donde la infraestructura pues también tiene que estar acorde a ello. Ahora, entonces, ¿a qué se debe la mala calidad del aire en los hospitales? A distintos factores, ¿no? Entre ellos tenemos en primer lugar el sistema de calefacción y en las cocinas se produce monóxido y dióxido de carbono, ¿no? Entonces toda la quema de los residuos, por ejemplo los incineradores, en los, en los incineradores sobre todo donde se generan algunos vapores por el tema pues de la quema de los residuos. Entonces ahí esos gases pues tienen que estar bien direccionados pues para evitar pues que también la calidad del aire se empeore y también la calidad del ambiente, ¿no? Ahora, algunos equipos como lo que les mencioné el incinerador. Por otro lado tenemos el tema del radón. ¿Alguien sabe cuál es el tema del radón? ¿Conocen cuál es la contaminación por radón? Hoy es su última oportunidad de participar, así que los que no hayan participado para la segunda fase, pues traten de hacerlo el día de hoy. Yo, doctora. Sí, adelante. Ah, una razón por la que se podría deber la mala calidad de un ambiente en el hospital podría ser una mala administración dentro del área dentro de la red, del área administrativa, o sea, lo que vendría a ser el gerente y los supervisores. ¿Sí? Tu apellido es Peña, ¿no? Piñeirillo. Pregunté ahora es sobre el radón, si conocían cuál es Perdón. la contaminación sobre el radón. No, igual cuenta tu participación, así que no hay problema, pero ¿alguien sabe? ¿Conocen sobre el radón? ¿Han escuchado hablar sobre el radón? Doctora, el radón es un gas de origen natural que creo que se produce a través de la desintegración radiactiva del uranio y creo que radón es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. Ok, muy bien. Arfan. A ver. Okay. Muy bien. Como su compañera dijo, pues sí, ¿no? El radón se le atribuye que es la segunda causa
más importante de cáncer de pulmón después del tabaco, ¿no? El radón pues es un gas radioactivo de origen natural que tiende a concentrarse paulatinamente en interiores, como por ejemplo en viviendas, pues en cualquier lugar, en cualquier construcción, básicamente, ¿no? Entonces, de hecho, recién en los últimos años es que se ha tomado interés por el radón para que pues sea medido también, porque pues nadie sabía del radón, ¿no? Entonces, hay probabilidades pues de que se esté concentrando en las casas sobre todo, y pues nosotros no sepamos de ello, ¿no? Entonces es como un enemigo silencioso. Ahora, otra mala calidad que se refiere, la humedad, el moho, que se puede encontrar pues en las paredes, en los suelos, en el mobiliario, ¿no? Sobre todo en las ciudades, pues que son bastante húmedas, se acumula pues fácilmente, en la humedad pues crecen los microorganismos, ¿no? La humedad es uno de los lugares, digamos, de mejor un lugar donde los microorganismos pues se enriquecen bastante, entonces pueden crecer fácilmente, ¿no? Otro, la legionela. La legionela pues es una neumonía muy peligrosa en la que se ponen riesgo ancianos. Sus efectos cuáles son: la gripe, la fiebre de Pontiac, y si es que no se detecta pronto, ocasiona la muerte, ¿no? La legionela es una bacteria que puede vivir, bueno, vive en aguas estancadas, como les digo, pues sobre todo la humedad es algo que agrava este problema. Ahora, ¿cuáles son las acciones para mejorar la calidad del aire en los hospitales? En primer lugar, hacer uso de un sistema de climatización y ventilación eficiente que evite la propagación de agentes contaminantes, microorganismos, bacterias, gases narcóticos, sustancias odoríferas, desinfectantes, etc. No sabemos, como ya hemos visto, una de las barreras de protección secundarias son la ventilación, ¿no? La climatización, que debería haber una recirculación de aire constante dentro de los hospitales. Sin embargo, pues esto no es muy factible, no se realiza muy a cabalidad en nuestro país, ¿no? Pero esto es una acción que se debería tomar. Otro, la desinfección. De esto también ya hemos hablado bastante, con importante es la desinfección de los ambientes, cuando hay el ambiente hospitalario, sobre todo, pues es un lugar donde tiene que estar bien desinfectado. Los quirófanos, las salas de cura, las salas de reanimación, los laboratorios, otros lugares donde se debe incrementar la limpieza, ¿no? Definitivamente son lugares donde tienen que estar pues mucho más desinfectados, estériles, todos los materiales que se van a usar, entre otras cosas. Ahora, aquí vemos el caso de un hospital que está cerca a la avenida Elmer Faucett, ¿no? La Elmer Faucett en el Callao, pues sabemos que es una de las avenidas más transitadas en Lima, ¿no? Es bastante concurrida. Ahora quizás por el tema de la pandemia, pues esto haya disminuido bastante, pero durante años hay bastante tráfico en esta avenida. Entonces, y hay un hospital cerca, el Hospital San José. Entonces se han medido las partículas menores a 2.5 micrómetros, que bueno, según la ley es eso, ¿no? Es PM2.5, así se llama el indicador, ¿no? De calidad ambiental. Entonces, por encima de ello, pues ya está contaminado, ¿no? Entonces, aquí pues los resultados en este hospital pues arrojan de que supera ampliamente el PM2.5, ¿no? Y esto obviamente ocasiona daños en la salud. Ya de por sí los pacientes pues están inmunodeprimidos, entonces ya con esto se agravan algunas enfermedades respiratorias, ¿no? Cardiovasculares también, y bueno, aumenta definitivamente las probabilidades de muerte. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la contaminación digestiva. Primero vayamos a ver datos y cifras. Tenemos los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades que van desde la diarrea hasta el cáncer. Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas, casi 1 de cada 10 habitantes, por ingerir alimentos contaminados. En niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las enfermedades de transmisión alimentaria, que provocan cada año 125.000 defunciones en este grupo de edad. Las infecciones diarreicas son las más comúnmente asociadas al consumo de alimentos contaminados. Hacen enfermar a cada año a unos 550 millones de personas y provocan 230.000 muertes. Cada año, unas 48 millones de personas en Estados Unidos se enferman por consumir alimentos contaminados. Las causas comunes incluyen bacterias, virus, y con menos frecuencia la causa puede ser parásitos o un químico dañino, como una gran cantidad de pesticidas, ¿no? Entonces, las causas atribuibles normalmente son ¿a qué? A los microorganismos. Los microorganismos es la principal causa de contaminación en los alimentos, ¿no? Entonces, ellos lo que ocasionan pues es que nosotros los ingiramos, nos ocasionan algunas infecciones, cualquier tema digestivo. Entonces, ellos son la principal causa. Ahora, ¿cuál es la normativa que tenemos? Tenemos la normativa, la ley de inocuidad de los alimentos.
Otra es la norma sanitaria para el procedimiento y atención de alertas sanitarias de alimentos y bebidas de consumo humano. Tenemos la norma técnica de salud para acreditar inspectores sanitarios de alimentos de consumo humano. Bueno, estas son las principales leyes, ¿no? Lo que norman el tema, sobre todo en establecimientos públicos, de tener el cuidado y la inocuidad con los alimentos que se emiten, pues, ¿no? Porque esto pues, ocasiona bastantes problemas digestivos en la población si es que no estaría bien regulado. Ahora, intoxicación y contaminación alimentaria. La intoxicación alimentaria sucede luego de ingerir alimentos contaminados por microorganismos. Los síntomas son los mismos de una infección gastrointestinal. Por ejemplo, calambres, abdominales, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, entre otros. ¿Cuáles son las causas? Como ya habíamos mencionado, los microorganismos, ¿no? Tenemos el Staphylococcus aureus, la Salmonella, el coli, el Clostridium y el Campylobacter. ¿Alguno sabe qué ocasionan estos microorganismos? ¿Qué afecciones ocasionan? Afecciones digestivas, obviamente. ¿Nadie? ¿No saben de qué enfermedades pueden ocasionar estos microorganismos? La salmonela, la fiebre tifoidea, doctora. Ok. La salmonela tifi. Sí, ok. ¿Apellido? Patiño Pacuri, doctora. ¿Alguien más? El Clostridium podría provocar una gastroenteritis. Ok, muy bien. ¿Alguien más que sepa de alguna otra enfermedad asociada a estos microorganismos? Doctora, el estafilococo aureus puede formar infecciones de piel, neumonía, endocarditis. ¿Apellido? Sí. Ya. Doctora, el Campylobacter creo que produce intoxicaciones alimentarias y también puede producir diarrea y otras enfermedades que se presentan a través de los alimentos. Bueno, en general, estos, Y doctora, ¿sí? leí que también las infecciones por Campylobacter, bueno, en casos raros, puede causar artritis reactiva o síndrome de Guillain-Barré. Ok, muy bien. Muy bien. En general, estos microorganismos, he mencionado algunos, ¿no? Algunos de los microorganismos que causan alguna intoxicación alimentaria, ¿no? Existen muchos más a partir de estos, por ejemplo, la E. coli, del E. coli hemos hablado también ya un poco en el curso, y bueno, la E. coli en realidad pues forma parte de nuestra flora normal, ¿no? Pero el problema ya es cuando se vuelve patógeno, ¿no? Hay E. coli y aquella es patógena, entonces esta es la que ya ocasiona pues algún tema, algún problema, alguna intoxicación, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la prevención? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, primero, ser especialmente cuidadosos al preparar carnes crudas y aves de corral. Luego de lavar la carne a fondo, lavarse las manos, las superficies que estuvieron en contacto con la carne cruda, las aves de corral con agua caliente, jabonosa, previo a continuar con la preparación. Siempre lavarnos las manos, ¿no? Si tenemos heridas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ponernos unos guantes para preparar los alimentos. Y no preparar los alimentos cuando se esté enfermo con, por ejemplo, que se tenga algunas náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, porque ya podríamos estar teniendo alguna infección a causa de algún microorganismo y al momento de manipular los alimentos, pues podríamos estar contaminando, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que estamos hablando es de una prevención en cuanto a hacer hervir bien el agua, de lavarnos las manos, de hacer cocer bien los alimentos, etc. Se dio en el año, bueno, a principios de los 90, me parece que fue, no sé exactamente el año, donde hubo una epidemia del cólera a nivel país. Bueno, ustedes supongo que no habían nacido todavía quizás en esa época, pero bueno, yo era pequeña y yo recuerdo que había una campaña bastante fuerte sobre el tema del lavado de las manos, del lavado bien de las verduras, te recalcaban mucho el tema de hervir el agua, entonces era porque de verdad era una epidemia que no recuerdo en qué región, en el norte del país, me parece que murió una gran cantidad de la población a raíz de ese tema del cólera. Entonces, bueno, actualmente ya sabemos, ¿no? Ya es algo más normal saber de que tenemos que lavarnos las manos antes de cocinar, lavar bien las verduras, etcétera. Pero en esa época quizás no se conocía mucho de este tema y no se le daba la importancia necesaria. Entonces, pero es por eso que hubo esta epidemia.
Pero bueno, actualmente ya tenemos un poco más cuidado de ello, pero sin embargo aún hay cifras, ¿no?, de afecciones digestivas a raíz de estos microorganismos. Entonces, la selección de los alimentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, en cuanto a los enlatados, pues revisar cuidadosamente si es que están intactos, ¿no? Sabemos que si están chancados, si están un poco abiertos, cualquier alteración que tengan en el envase, pues puede ser alguna causa de que ingresen microorganismos, y al ingresar microorganismos, ustedes saben que eso puede propagar la enfermedad. Ahora, en el caso de las carnes y mariscos, de igual manera, tenemos que adquirirlo de un lugar donde ya sepamos que realmente han tenido en cuenta la cadena de frío, que haya estado almacenado, que no haya estado expuesto a la intemperie, etc. Ahora, en el caso de la leche y el queso crudo, bueno, en el caso que sea la leche de vaca, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasteurizarla, ¿no? La que viene en latas o las que compramos en el supermercado, pues esas ya están pues pasteurizadas, por eso no hay ningún problema, pero el problema viene con la leche que se compra directamente, digamos, de un proveedor, de un ganadero, ¿no? Entonces ahí sí se tiene que tener especial cuidado en pasteurizar la leche, que básicamente es hacerla hervir por un largo periodo de tiempo, ¿no? En términos más sencillos. Otra cosa, pues no ingerir carne cruda, ¿no? Porque en la carne cruda pueden almacenar algunos microorganismos que de igual manera pueden ocasionar alguna enfermedad. Ahora, preparación de alimentos. Preparación y maneras de servir los alimentos. En primer lugar, no dejar los alimentos preparados, ¿no? Especialmente los que tengan la fécula que son los hidratos de carbono, que es donde se pueden pues también acumular los microorganismos. Las carnes cocidas o curadas, queso cualquiera con mayonesa a temperatura ambiente por más de 2 horas, ¿no? Es una recomendación general. Ahora, no interrumpir la cocción de las carnes, esto también es importante, ¿no? Si tenemos que cocerla, esperar todo el tiempo de la cocción de las carnes para asegurarnos que realmente los microorganismos pues ya hayan sido eliminados, ¿no? Otra cosa, no preparar alimentos de un día para otro, a menos que se congelen o refrigeren de inmediato. Siempre se debe colocar los alimentos calientes en el refrigerador y no esperar a que se entibien, ¿no? Porque al momento que estamos esperando que se entibien, pues están tomando la temperatura ambiente y pues ahí pueden albergar algunos microorganismos que ya de por sí están en el ambiente, entonces esto puede pues ocasionar que la carne se contamine, pues, ¿no? Y que esto pues pueda albergar los microorganismos que nos puedan causar alguna afección. Otra cosa es asegurarse que los alimentos se cocinen completamente, ¿no? Que ya lo mencionamos. Al recalentar las comidas, cubrir y recalentarlas completamente, ¿no? En el caso que tengamos que recalentar las comidas, que no es lo más recomendable, pero en el caso que se tenga que hacer, pues recalentarla completamente y comernos en ese mismo instante, ¿no? Ok, entonces eso es todo con el tema de contaminación digestiva. Ahora vamos a pasar a otro tema. Estos son temas cortitos los que estamos viendo ahora, porque ya es como que los últimos temas del contenido del curso. Entonces, ahora vamos a hablar de otro tema que no estoy segura mucho cuánto ustedes lo conozcan, creo que no tanto, porque no es muy difundido a nivel salud este tema, pero sin embargo, pues desde el año pasado se incluyó este tema del hiper-C en la currícula de ustedes, ¿no? A ver, ¿alguien sabe qué es el hiper-C? Doctora, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. ¿Y quién habla? Obando Romero. Obando. Solo escuché a Obando, escuché a Obando y entrecortado muchas vocecitas. Ok. Bueno, entonces, el hiper-C, ¿qué es lo que es? La identificación. ¿Doctora, me escuchó? Escuché a un compañero. Luego, más adelante podemos seguir participando. A ver, hiper-C es la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Vamos a verlo más a detalle en las siguientes diapositivas. A ver, en primer lugar, tenemos que diferenciar dos conceptos. El primero es peligro y el segundo es el riesgo. ¿Qué es el peligro? A ver, leamos. Dice, es la fuente, situación o acto que tiene un potencial para producir daños en términos de lesiones humanas o mala salud, o una combinación de estos. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un hecho o exposición peligrosa y la gravedad de la lesión o mala salud que puede ser causada por dicho hecho o exposición. Los conceptos son bastante largos, no sé si es que lo hayan entendido muy bien, pero vayamos mejor a un ejemplo para que se comprendan bien estos dos conceptos. A ver, ¿qué es lo que vemos en la imagen? Tenemos un tomacorriente, ¿no? Tenemos un tomacorriente, pues un enchufe, que nosotros, ya porque somos mayores, sabemos que pues,
no debemos tocar, por ejemplo, con las manos mojadas, ¿no? Es algo, una regla general que creo que desde pequeños lo sabemos, ¿no? Entonces, ya sabemos que esto es peligroso si es que nosotros pues lo tocamos con las manos mojadas, o no tenemos cuidado con el agua corriente. Pero, por ejemplo, para un niño, para un bebé que recién está caminando, pues creo que es el sitio perfecto para pues tocar, meter los dedos, manipular, ¿no? Entonces es peligroso para ellos, ¿no? Entonces realmente esto es algo peligroso. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo es que nos electrocutemos, ¿no? Ese sería el riesgo. Entonces, el peligro es todo lo que hay a nuestro alrededor, cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier situación, que pues si es que nosotros no tenemos las precauciones del caso, pues va a ser riesgoso para nosotros, ¿no? Podemos ocasionarnos alguna lesión. Entonces, esta es la diferencia. Ahora quiero que me digan ustedes algún ejemplo. ¿Alguien me quiere decir algún ejemplo de un peligro y un riesgo? El que se les ocurra, cualquiera. Doctora, una situación de Doctora, peligro puede ser, por ejemplo, digamos, conducir en estado de ebriedad o muy cansado. Y el riesgo. ¿Serían todas las condiciones en las que está el conductor? No, no exactamente. Igual, tu apellido. doctora, Chávez Montes. Sí, a ver. un peligro, por ejemplo, sería el, a ver, ¿cómo llamaríamos? Los repartidores de gas, que tengan expuesto su camión de tráiler. Y un riesgo sería fumar o tener algo que produzca una chispa que acabe detonando los balones de gas. Ok, muy bien. Peña, ¿no? Muy bien, ¿alguien más creo que Chambi Quispe? Doctora, un peligro podría ser la altura y el riesgo sería la caída de la persona. Ok, muy bien. A ver, ¿alguien más creo que? A ver, los que no Doctora, sería estar en contacto con microorganismos y el riesgo a contraer enfermedades infecciosas. Muy bien, Valdés, ¿no? Ya, muy bien. A ver, creo que ahora sí ya se entendió un poco mejor el tema del peligro y riesgo. A ver, su primera compañera no nos enfocó muy bien cuál era el riesgo, pero estaba muy bien el ejemplo, ¿no? Si nosotros conducimos un vehículo, ¿cuál es el riesgo si estamos en estado de ebriedad? Que nos choquemos, ¿no? Ese sería el riesgo. Nosotros estar conduciendo, el hecho de conducir un vehículo ya es peligroso. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos más. A ver, ¿por qué hablar del hipercero? Toda actividad cuenta con riesgos asociados. Por ejemplo, cruzar la pista es una actividad cotidiana, diaria, normal, pero pues tiene riesgos, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo? De que venga un conductor ebrio, que me caiga en medio de la pista, que venga un carro a mucha velocidad y me atropelle, etc. Entonces, eso es un peligro, cruzar la calle, cruzar la pista, ¿no? Conducir un vehículo de igual manera, viajar en avión, hacer deporte, subir por una escalera, trabajar en una mina subterránea, etc. Esta lista pues es interminable, ¿no? Nada es totalmente seguro, ¿no? Todas las actividades que realizamos en nuestra vida diaria, quizás a veces nosotros no pensamos en el peligro, pero realmente pues como les he mencionado, ¿no? Todo es potencialmente peligroso, ¿no? Pero ya están nosotros que somos más cuidadosos, que tenemos que tener cuidado al momento de cruzar la pista, pues mirar para todos lados, todas las precauciones que ya nosotros tenemos, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues es peligroso. Hay personas que han muerto por esas actividades, ¿no? Por cruzar la pista, por conducir un vehículo, porque se han chocado, el viajar en avión, el avión falla y se puede caer, etc. Entonces, todas estas actividades, pues representan un peligro que, pues, un riesgo para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Primero, identificar los peligros, ¿no? Frente a cualquier actividad que vayamos a realizar, tenemos que saber cuáles son los peligros asociados a esta actividad. Luego se tiene que evaluar y para poder minimizar y controlar los riesgos, ¿no? Los riesgos es algo que sí se puede controlar, que sí se puede minimizar,
pero los peligros no. Los peligros están ahí. Ellos no podemos hacer nada frente a los peligros, porque están latentes a nuestro alrededor. Pero los riesgos sí. Nosotros podemos tener prevención sobre el riesgo asociado a los peligros. Ok. Aquí vemos una clasificación de peligros. Tenemos un cuadro donde hay una lista de todos los peligros que pueden existir. Están los físicos, químicos, biológicos, eléctricos, físico-químicos, psicosociales, mecánicos, ergonómicos, educativos. Esta lista es interminable, ¿no? Como en una diapositiva pasada leímos, pues la lista es interminable. Pero aquí está más o menos clasificado los peligros. Ahora, en su actividad diaria, nosotros, ustedes como estudiantes de medicina, ¿a qué están más expuestos? Sobre todo a los biológicos, ¿no? A los virus, a las bacterias, a los hongos, parásitos, protozoos, etc. Esos son los peligros mayores a los que podrían estar expuestos. Entonces, ahora, ¿cómo nos damos cuenta de los peligros? ¿Cómo sabemos que es algo peligroso? Pues nos tenemos que hacer una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué es exactamente lo que tengo que hacer? Tenemos que ponernos a pensar la actividad que voy a realizar, ¿qué conlleva esta actividad? No es solo hacer por hacer, ¿no? No es solo que voy a tener que curar una herida chiquita. Ok, ya, pero ¿qué pasa si el paciente pues tiene VIH y yo no me puse guantes? O yo tengo una herida en la mano y su sangre tocó con mi mano. ¿Qué pasa? Pues me puedo infectar yo también. Entonces, por más que sea una actividad muy pequeñita que tenemos que realizar, pues tenemos que saber exactamente lo que tenemos que hacer y ser conscientes a lo que nos vamos a exponer. Otra pregunta, ¿con qué materiales voy a trabajar? Si voy a trabajar con materiales punzocortantes, por ejemplo, pues sí o sí tenemos que ponernos los guantes, ¿no? Los guantes es lo primero que tenemos que tener en mente. ¿Qué equipos y herramientas voy a usar? Si los equipos, por ejemplo, pueden ser peligrosos, si son radioactivos, tenemos que saber con qué equipos vamos a trabajar y saber cómo podríamos actuar. ¿Cuándo realizar el trabajo? ¿No? ¿En qué momentos es que lo podemos planear? ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué peligro me expongo? Si es que desarrollo esta actividad por mucho tiempo, etc. Y finalmente, ¿cómo afecta esta actividad a realizar a las personas, equipos, materiales o el ambiente? ¿No? Primero es pensar en mí, ¿no? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que prevenir? ¿Qué tengo que hacer? Pero luego también puedo pensar en el resto de personas, ¿no? Si estamos en un grupo de personas, pues también, si digamos, yo no puedo salir de la situación, los demás tampoco, tenemos cuidados entre todos, esto que conlleva, un efecto ambiental, etc. Entonces, frente a todo, tenemos que cuestionarnos y saber exactamente la actividad que vamos a realizar y cuáles son los peligros asociados a ellos. Ahora, ¿cuáles son los métodos de identificación de los peligros? Se requiere utilizar diferentes herramientas como investigaciones sobre accidentes, ¿no? Saber sobre esa actividad cuán riesgosa es, cuántos accidentes han ocurrido por realizar esa actividad, a cuánto peligro me expongo, etcétera, ¿no? Y saber todas las precauciones del caso, ¿no? Desde, por ejemplo, el simple hecho de manejar, ¿no? Conducir. Si vamos a ir, digamos, a una zona accidentada, hay zonas en nuestro país, pues, que, digamos, tienen un solo carril y que abajo está el río y que, pues, una zona no asfaltada. Entonces, es peligroso, ¿no? Entonces, tenemos que saber cómo es que tenemos que ir por esa zona, etcétera, ¿no? Con todas las precauciones del caso. Otro, las estadísticas de los accidentes acontecidos, ¿no? Saber cuánto es realmente, cuán riesgoso y cuán peligroso es para, pues, saber qué hacer también, ¿no? Las inspecciones in situ, ¿no? Tenemos que ir a ver, saber cómo se hace esa actividad, que otros lo realizan, nosotros podemos ir solo de veedores para saber realmente a lo que nos exponemos. Otra cosa es discusiones y entrevistas al personal, ¿no? Hablar con las personas, preguntarles cómo se hace esto, cómo lo hacen, qué pasa si ocurre tal cosa, etcétera, ¿no? Luego, auditorías internas, análisis de trabajos seguros, ¿no? Tenemos que saber, pues, cuán seguro realmente es ese trabajo y, pues, tener en cuenta ello. Otro, las auditorías internas y las externas, ¿no? Esto ya va más del lado de las personas que se encargan, pues, de ver que nosotros estemos realizando las actividades, pues, de manera correcta. Una lista de verificación de si tenemos, por ejemplo, tenemos el casco, ok, tenemos la bata, ok, tenemos un barbijo, ok. Entonces, saber, pues, los EPPs que deberíamos tener para realizar la actividad. La observación y monitoreo de las tareas planeadas, ¿no? Eso también va por parte del personal que controla las actividades, ¿no? Que tienen que estar revisando, que las personas, pues, tengan, pues, los EPPs correctos, que estén realizando la actividad de manera correcta, etc. Ahora, entonces, vamos a hacer un análisis del riesgo, ¿no? Ya conocemos los peligros y todo. Ahora vemos el riesgo. Nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué podría suceder frente a la actividad que yo voy a realizar? Luego preguntamos, ¿con qué frecuencia
con qué severidad, y en base a estas dos cosas, pues recién vamos a tomar las medidas necesarias. En una diapositiva más adelante, vamos a aquí lo vamos a ver con mayor detalle. ¿Qué es el riesgo? Es la severidad por la frecuencia. Ahora, ¿qué es severidad? La severidad es la consecuencia de un evento específico y representa el costo del daño, pérdida o lesión. Y la frecuencia es la cantidad de veces que se presenta un evento específico por un periodo de tiempo dado, ¿no? La severidad es la consecuencia y la frecuencia es la cantidad de veces, ¿no? Estas dos cosas se multiplican y dan el riesgo. Entonces, aquí tenemos una matriz de evaluación de riesgos. A ver, hemos dicho que el riesgo es la severidad por la frecuencia, ¿no? Estas dos cosas se multiplican y pues nos dan el riesgo. Entonces vemos en la primera columna, en la columna de la izquierda, tenemos lo que es la severidad. Y la severidad está clasificada en 5, ¿no? Catastrófico, fatalidad, permanente, temporal y menor. El catastrófico tiene un número de 1, la fatalidad de 2, permanente 3, temporal 4 y menor 5, ¿no? Entonces, esta es la tabla de clasificación. Mientras tenga un número menor, pues es peor, y cuando tiene un número más alto, pues es mejor, digámoslo así. Entonces, ¿a qué nos referimos con un evento catastrófico? Por ejemplo, ¿qué es algo catastrófico? Es algo irreparable, irreversible, que ya no haya vuelta atrás. Por ejemplo, ¿qué sería? La muerte. Que algún peligro me ocasione la muerte, pues digamos que yo esté conduciendo, que me choque y que pues, muera, eso es algo catastrófico. Porque ya no hay más que hacer, o sea, la persona ya falleció, ya no hay más, ahí queda. Ahora, fatalidad, ¿a qué se refiere? Fatalidad es cuando, pues, puedas quedar, digamos, en coma, en estado vegetativo, pero finalmente hay la probabilidad de que en algún momento, pues, puedas mejorar, ¿no? O sea, ya a largo plazo, pues, pueda mejorar. Es algo fatal, pero digamos no catastrófico, ¿no? Porque hay alguna esperanza. Ahora, permanente, por ejemplo, cuando a raíz de un accidente, digamos, me tengan que amputar un pie, pues ya voy a perder el pie, sí o sí, no tengo de otra, pero sigo con vida, puedo seguir luego con mis actividades, ¿no? Luego ya me ponen una prótesis, yo ya puedo continuar con mi vida, pero es algo lamentable, pero es permanente, ¿no? Es ya algo que ya no voy a recuperar mi pie, pero por lo menos estoy con vida. Ahora, temporal es algo que, por ejemplo, me fracturo, estoy bajando las gradas, me ruedo las gradas y me fracturo el brazo. ¿Qué pasa? Pues me ponen yeso, ¿no? Me pongo yeso, estoy con el yeso un determinado tiempo, y pues luego ya voy a poder continuar con mis actividades diarias, ¿no? Pues es algo temporal, es algo de momento, digamos, no es algo pues que me vaya a impedir realizar mis actividades posteriormente, ¿no? Y menor es algo cuando me hago un raspón, digamos, corrí mucho, me caí y me raspé la rodilla. Bueno, ya tengo una herida en la rodilla, pero finalmente pues mi herida va a sanar, no máximo de un mes, yo creo que puedas tener la herida, y pues ahí queda, ¿no? Es algo que no te va a impedir en realizar tus actividades, pues te va a doler en el momento, pero es un peligro menor, ¿no? Es algo menor que lo puedes todavía controlar. ¿Ok? Entonces, esto es la tabla de severidad. Ahora vayamos a la frecuencia. En cuanto a la frecuencia, se clasifica de igual manera en 5. En este caso es A, B, C, D y E. A ver, acá vamos a ver el evento. Veamos un evento. ¿Es común? Hacemos la pregunta. ¿Es común? Si es algo común, recurrente que suceda, entonces es A. Si ha sucedido alguna vez o algunas veces, es B. Si podría suceder, es C. Es raro que suceda, D. Y prácticamente imposible que suceda, es E. ¿Ok? Entonces lo que se hace es ubicar algún evento y ver en nuestra tabla, ¿no? Si digamos es algo común, ok, estamos en el A. Subimos y es algo permanente. Entonces el permanente es 3. Unimos A con 3 y nos da el número 6. Entonces el 6 está con rojo. Ahora, ¿a qué se refiere ese color rojo de la matriz? Eso es cuando tiene un nivel alto de riesgo. El color amarillo es cuando tiene un nivel intermedio. Y el color verde es un nivel bajo de riesgo. No sé si me hayan entendido muy bien la matriz, pero mejor vayamos a un ejemplo. Con este ejemplo yo creo que sí
me van a entender mejor. A ver, tenemos un peligro. Una operación quirúrgica, ¿es peligrosa o no es peligrosa? Pues sí, yo creo que sí es peligroso, ¿no? No sé si alguien se oponga y diga, no, no es peligroso, es algo normal. Es algo peligroso porque por algo se toman todas las medidas del caso, ¿no? Tenemos que tener pues todos los médicos que están ahí, la desinfección, la esterilización de las piezas, porque finalmente vamos a abrir, pues, digamos, para hacer un trasplante de corazón, etcétera. Cualquier actividad que vayamos a realizar en el quirófano, pero ya implica un riesgo mayor. No es lo mismo que me curen una herida a entrar en un quirófano. Entonces, es un peligro, es peligroso. ¿Y cuál sería el riesgo mayor al que podría estar asociado este peligro? Lo peor que me puede pasar es que en el postoperatorio pues no reaccione bien y muera la persona. ¿Ok? Entonces, ese es el peligro y el riesgo. Ahora, con respecto a este ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de ocurrencia de este evento? Díganme ustedes según la matriz. ¿Cuál es la frecuencia? B, porque sucede. ¿Sí? Muy bien, ¿todos están de acuerdo? A ver, su compañera nos ha dicho que es B, que ha sucedido. Y pues sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Es algo que ha sucedido. Entonces estamos hablando de B. Ahora, en la severidad, en el ejemplo que les puse, ¿en qué nivel está? Del 1 al 5. Nivel 1. Nivel 2. A ver, en el ejemplo que les puse, les dije que llegó a la muerte en el postoperatorio. Que les dije que la muerte es un evento irreversible, pues, ¿no? Ya no se puede hacer nada. Entonces es 1, es catastrófico, ¿no? Como dijo su compañero. Entonces, unimos la frecuencia, que es B, con el catastrófico, que es 1. ¿Qué número nos da en nuestra matriz de riesgo? 2. 2. Ok, muy bien, el 2. ¿Y en qué color está? Rojo. En el rojo. ¿Y el rojo qué cosa es? Es un nivel de riesgo alto, medio, bajo. ¿Cuál es? Alto. Alto. Muy bien. Entonces, la frecuencia sería B, la severidad 1, el riesgo es uniendo los dos, ¿no? Frecuencia por severidad sería 2 y finalmente el nivel de riesgo es alto. Entonces, de esta manera se trabaja con esta matriz. A ver, ¿alguien tiene algún ejemplo? Alguien haga un ejemplo con algún evento cualquiera que diga peligro, el riesgo, pues la frecuencia, la severidad y veamos cuál es el riesgo. Doctora, yo, Carla Quispe. A ver, adelante. Por ejemplo, la ingesta de medicamentos, el riesgo sería reaccionar adversamente al medicamento. En la frecuencia sería raro que suceda. Okay. Y la severidad, en la mayoría de los casos creo que es temporal o menor. Ok, entonces estaríamos hablando de un nivel de riesgo bajo, ¿no? Estamos bajo. En el zona verde, muy bien. Verde. Carla Quispe, muy bien. ¿Alguien más que tenga otro ejemplo? Doctora, Eguren Chino. A ver. Bueno, por ejemplo, en el trabajo de bombero que se puede haber involucrado entre escombros que puedan acabar con su vida, pues es algo que ha sucedido y la fatalidad entonces sería la severidad sería catastrófico, ¿no? Ok. Entonces es lo mismo que nuestro ejemplo, ¿no? Sería 2, el riesgo sería 2 y el nivel alto, ¿no? Muy bien, muy buenos ejemplos, chicos. Entonces, pues de eso se trata la matriz. Entonces, espero que todos hayan entendido. Si alguien no ha entendido, pues dígalo ahora, porque pues, esto va a venir en su examen de tercera fase, como les digo, pero esto es importante que lo conozcan. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se evalúa una matriz de riesgo, entonces vamos a ver los controles. ¿Cuál es la jerarquía de controles y qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos controlar este riesgo? ¿No? Ya sabemos que una actividad es riesgosa, pero ahora, ¿qué hacemos? Por ejemplo, estábamos en el caso de la muerte en el postoperatorio, ¿no? A raíz de una operación quirúrgica.
En esta jerarquía de controles tenemos igual el 1 al 5. El 1 es la eliminación. ¿A qué se refiere con la eliminación? A la eliminación de la actividad. Es decir, como sabemos que hay un riesgo de muerte postoperatoria, entonces eliminamos la actividad de hacer una operación quirúrgica. Ya no se hacen operaciones quirúrgicas porque es muy riesgoso. Entonces ya olvidémonos de esa actividad. ¿Es posible esto? ¿Realmente es posible dejar de hacer operaciones quirúrgicas completamente? Yo creo que no. No sé si alguien acá me diga, no, sí es posible, dejemos de hacer operaciones porque es muy peligroso. Es prácticamente imposible eliminar esta actividad. Ahora, seguimos con el número 2, que es la sustitución. Sustituir esta actividad por completa por otra actividad. Por ejemplo, ya nunca más vamos a hacer operaciones quirúrgicas y solo hagamos tratamientos. Tratamientos con fármacos, con, digamos, quimioterapias, lo que sea. Pero solo hacer tratamientos y ya no hacer operaciones. Pues también es algo bien difícil, ¿no? No podemos sustituir una operación quirúrgica por algún otro procedimiento. Bueno, por lo menos actualmente creo que no se puede, ¿no? Todos, hay algunas patologías que necesitan alguna operación. Entonces no podríamos sustituir esta actividad. Ahora otra, ingeniería. La ingeniería se refiere a modificar la actividad por alguna tecnología. Digamos, sabemos que el riesgo es la muerte del postoperatorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Digamos, en las camillas de los pacientes, colocar unos sensores para que monitoreen sus signos vitales, más o menos como en UCI, pero en este caso, pues digamos, también les dosifiquen la medicación. Si digamos hay alguna alteración, ya, les den el medicamento. Y estén como que un enfermero portátil y a la mano, digámoslo así. Se me ocurre, no es algo bien jalar los pelos quizás, pero digamos, es una solución. Pues sí podría ser una solución, pero es bien difícil, ¿no? O sea, un poco complicado que implementemos esto, por lo menos en nuestro país, a nivel mundial, no sé, pero igual es complicado, ¿no? O sea, podríamos por ahí utilizar la tecnología para que nos ayude en la actividad, sí, pero es un poco complicado, ¿no? Se podría sí, pero bien difícil. Ahora, el siguiente es el control administrativo. Esto va por parte de las autoridades, de los que están a cargo. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Mayores capacitaciones, mejorar el sistema, hacer monitoreos constantes, etc. Esto también podría ser factible, sí, es posible. Y finalmente tenemos el 5, que son los equipos de protección personal. Ser cuidadosos en la misma operación, desinfectar todos los materiales, tener todo bien limpio, que los médicos que todos cumplan con los EPPs, que tenemos todas las precauciones del caso. Entonces, esto es el control, digamos, el mejor control que podríamos hacer en la mayoría de nuestras actividades, por no decir en todas. Entonces, el control 5 es pues lo más factible, ¿no? Por ejemplo, en otro caso, tenemos un pinchazo. En el caso del pinchazo, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer? ¿Cuál sería la mejor jerarquía de control? Pues utilizar un guante, ¿no? Entonces, normalmente, casi todas las actividades, todos los riesgos recaen en el uso de los equipos de protección personal, de las barreras de protección primaria, como lo queramos llamar. ¿Ok? Entonces, este es el mejor control que podemos tomar nosotros. Ahora, los anteriores pues se podrían en algunos casos, pero normalmente esto es lo mejor, ¿no? Lo que está más a la mano y es más factible hacerlo. Ahora, los equipos de protección personal, pues ya hemos hablado bastante sobre ellos. Ya conocemos, ya hemos hablado sobre cada uno de ellos, entonces esto es un tema que también ya lo manejamos. Ahora, con respecto, bueno, esto es todo sobre el IPRC como tal, entonces ahora ya vamos a hablar sobre el último tema, que es sobre la ética y la bioseguridad. De hecho, ahora ya tenemos todos los conocimientos sobre el curso, todos los contenidos que tiene que tener el curso. Si ustedes se han dado cuenta a lo largo de todo este tiempo, pues hemos podido abarcar los temas, digamos, desde una manera que pueda hacer que ustedes tengan las herramientas necesarias para, si necesitan más información, ustedes buscar en las leyes, en las normas que les he dado, porque es difícil abarcar todo lo que se contempla en lo que es la bioseguridad, ¿no? En el curso lo que tratamos de darles es de que ustedes tengan las herramientas para que a partir de ellas ustedes ya puedan tener un panorama general de cómo poder actuar frente a cualquier cosa, ¿no? Entonces,
Eso es lo que queremos con el curso. Entonces siempre algo que les voy a decir es de que ustedes no se queden con las cosas que nosotros les damos en los cursos, en general, ¿no? A veces nosotros nos quedamos con que el profesor me dijo que haga esto, que estudie esto. Sin embargo, nosotros tenemos que siempre ser más curiosos, ir más allá de ello, ¿no? Entonces, investigar, tenemos todo a la mano para investigar. Siempre, finalmente, dar lo mejor de nosotros, ¿no? La pregunta que siempre nos debemos hacer es, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? ¿Qué es lo mejor que puedo dar yo como persona, como profesional, a la sociedad? ¿No? Porque finalmente todo ello va a incurrir a la larga o a la corta en consecuencias, ¿no? Cada acción tiene una reacción. Si nosotros hacemos las cosas bien, siempre tenemos las precauciones del caso, nos vamos a cuidar nosotros y también vamos a cuidar al resto. ¿Ok? Entonces, ya para finalizar, les quise volver a mostrar esta tabla que ya lo hemos visto en la primera fase sobre los accidentes biológicos, ¿no? Realmente quiero que, yo sé que ustedes ya lo han visto, ya lo conocen, pero realmente quiero que seamos conscientes de cuán importante es ello, ¿no? Vemos en la tabla, pues en séptimo año, cuál es el porcentaje del riesgo de experimentar accidentes biológicos. Entonces, es bastante alto, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Pues de nuestro cuidado, de que usemos los EPPs, de que tengamos cuidado en cada actividad que evaluemos un per se de todas las actividades que vayamos a hacer y de esta manera pues poder estar mejor preparados, más prevenidos para cualquier cosa, ¿no? No queremos estar dentro de estos porcentajes de riesgos a los que están expuestos los estudiantes, ¿ok? A ver, aquí hemos visto algunos resultados sobre ese estudio. Los accidentes biológicos en la población fue de un 51.5%. Entonces, quiere decir que prácticamente la mitad de los estudiantes pues están expuestos a los accidentes biológicos, ¿no? Entonces, no seamos parte de esta mitad, sino pues evitemos ello teniendo todas las precauciones del caso, ¿no? Accidentes siempre van a haber, pero tenemos que tener la mejor precaución posible frente a cualquier cosa. El accidente más frecuente, ¿cuál es? El pinchazo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer frente a ello? Siempre usar nuestros guantes, ¿no? Los guantes para tener pues por lo menos la protección de este guante ante este evento. La salpicadura sobre piel intacta es otro de los accidentes más recurrentes y pues en este caso, de igual manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igual, un guante, la bata y bueno, dependiendo en algunos casos de lentes o un gorro, etc. El fluido de exposición más frecuente, la sangre, en un 80.6%. Entonces, la sangre sabemos pues, que es el fluido donde al que estamos más expuestos y el que tiene también mayor riesgo, ¿no? Es el que puede albergar un montón de infecciones causadas por microorganismos, por virus. Entonces, y esto pues puede hacer de que nosotros sin querer podamos adquirir alguna enfermedad. Ahora otro, en los primeros años destacaron exposiciones a mordedura de animales, experimentación en ratas, estudios de cadáveres, aunque sobre todo en los primeros años. Ahora, según el tipo de riesgo, 53.8% en total presentó un riesgo de adquirir una infección. 12% de las exposiciones fueron de riesgo medio y 34.2% de riesgo bajo, ¿no? Entonces, todos tenemos el riesgo de adquirir alguna infección. Las infecciones, ¿a raíz de quiénes se producen? A raíz de los microorganismos. Entonces, tenemos que tener pues, todas las precauciones para pues, evitar alguna infección. Y finalmente, tenemos este cuadro. Este cuadro es sacado de una tesis doctoral sobre la bioseguridad en internos de medicina en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, ¿no? Aquí ya los internos de medicina, como ya sabemos, pues ya están en el hospital, ya están realizando sus actividades como médicos, ya prácticamente, porque ya han llevado todos los cursos que tienen que haber llevado a lo largo de la carrera. Pero vemos que aún, por ejemplo, en la primera columna tenemos que solo un 35% se lava las manos antes del contacto con el paciente, ¿no? Entonces, esto es algo que ya, por ejemplo, en el curso ya le hemos dicho, se tiene que lavar las manos antes y después, ¿no? Hemos visto los 5 momentos en los que se tiene que lavar la mano y pues es importante lavar las manos antes de. Ahora, en otra columna tenemos que se lava las manos luego de tocar el entorno del paciente, solo un 7% se lava las manos luego de tocar el entorno del paciente. Y ya sabemos de que nos tenemos que lavar también después, no solo que nos lavemos antes, después de tocar cualquier entorno, por más que no hayamos hecho alguna curación, pero el simple hecho de ir a visitar, de ir a estar en la sala, en la hospitalización de los pacientes, pues tenemos que lavar las manos después de ello. Y finalmente, tenemos en la última columna, dice, realiza lavado de manos por menos de un minuto, un 35%, ¿no? Esto ya lo hemos visto también en la OMS,
que lo que nos recomienda es de 40 a 60 minutos, ahora por el tema del COVID, pero en general, pues esto también debería ser una regla, ¿no? Que tenemos que tener, pues sabemos que mientras más tiempo le demos al jabón para que pueda actuar sobre los microorganismos, pues va a ser mejor, ¿no? Entonces hay que tener todas estas precauciones. Entonces les dejo con estos chicos de que pues, puedan ser cuidadosos con todas las actividades que realicen, porque ya vemos que no es un tema pues sencillo, ¿no? No es como que, bueno, yo no me pongo guante, pues no importa, no traje mi guante, ¿no? Entonces, tenemos que realmente ser conscientes de lo importante que es ello, y bueno, eso es lo que quería demostrar con el curso, ¿no? Que tenemos estos microorganismos que no respetan, y bueno, la pandemia es uno de las muestras o del ejemplo mayor que tenemos con respecto a esto. ¿Ok? Esto es todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, a ver chicos, la próxima semana es el examen a las 4 de la tarde y bueno, yo les estoy avisando cómo va a ser, bueno, no creo que tengamos clases posterior a ello porque ya es justo 25 y el 25 es feriado, entonces pues nos estamos viendo ya pues para enero, ¿no? Porque el siguiente viernes también es primero y bueno, el siguiente ya es 8, ¿no? Entonces ya las exposiciones, como ya saben. Ah, verdad, me olvidaba. Adriana, no me comentaste si van a quedar el mismo número de exposición por el número de grupo. ¿Va a ser lo mismo o han hecho algún sorteo? No, sí, quedaron en el grupo de que era igual la lista, el grupo 1 con el tema 1, el grupo 2 con el tema 2 y así. Ok, ya, entonces el grupo 1, 2, 3 y 4 son los que exponen el día 8. ¿Ok? No se olviden de la exposición. Los 4 primeros grupos son los que exponen el día 8 de enero. ¿Ok? Ya chicos, listo. Entonces esto sí todo por la clase y ya. Doctora, disculpe.